Buenas tardes, ¿cómo están? Inicio una nueva transmisión. En el nombre de Dios yo soy, invocamos al Espíritu Santo, a los ángeles que están delante de la presencia de Dios yo soy, a los espíritus de Dios Todopoderoso hechos perfectos, al Arcángel Miguel. Invocamos también el espíritu de Elías, el espíritu de Moisés y de todos los santos que están delante de la presencia de Dios, para que a través de su radiación tengamos nosotros también el conocimiento divino y la revelación que procede del Espíritu Santo. Pedimos al Espíritu Santo en esta hora que ilumine esta transmisión y que también ayude a cada uno de ustedes a recibir la comprensión espiritual por sobre todas las cosas. Bien. Romanos 14, versículo 23. Dice así: todo lo que no proviene de fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Tenemos que entender una cosa: ¿en qué consiste la fe? La fe no es un artículo religioso que yo voy a utilizar eso cada vez que me voy yo a la iglesia o cada vez que yo me acuerdo. El Maestro Jesús a nosotros nos enseña el poder de la fe. ¿Dónde voy a encontrar eso? Eso está en Marcos capítulo 11. Vamos a Marcos capítulo 11. Siempre tienen que tener ustedes en cuenta esto. La fe es un poder. La fe es un poder. La fe no es un artículo religioso. Evangelio de Marcos capítulo 11. Dice así: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. ¿Qué hace Jesús entonces? Envía discípulos. Jesús envía a sus discípulos, nos envía a cada uno de nosotros. Nosotros somos sus discípulos. Jesús envió 2 de sus discípulos y le dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis a un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatarlo y traerlo. ¿Cómo él sabía eso? ¿Cómo él sabía eso? ¿Y cómo es que los apóstoles o discípulos que él envió, en este caso son 2 discípulos, no menciona quiénes son, cómo es que estos 2 discípulos sabían esas cosas? ¿Cómo es que estos 2 discípulos obedecieron? ¿Cómo es que estos 2 discípulos, ellos no dudaron en ningún momento del Maestro? ¿Por qué? Porque tuvieron fe. Ahí estamos entendiendo nosotros algo muy importante. La fe se sustenta en cosas invisibles, en cosas que no se ven. Luego dice, en el versículo 12 tenemos nosotros la maldición de la higuera. Y dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver
si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Continuamos. En el versículo 20 continúa diciendo él. Dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondió Jesús, les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ese es el principio fundamental de la fe. Entonces la fe no es un artículo religioso. La fe es un poder. Y ahí me está mostrando claramente. Desde la maldición de la higuera, el poder también que nosotros tenemos, ¿verdad?, para convertir justamente toda maldición en bendición. Él está enseñando justamente ese principio ahí. Cómo nosotros podemos, por medio de la palabra, convertir toda maldición en bendición. Entonces, tenemos que utilizar ese poder nosotros para poder destruir todo tipo de fortaleza, todo tipo de principado. Y es justamente eso lo que tenemos que nosotros desarrollar, ese poder. La fe no es un artículo religioso. La fe no se usa en la iglesia, la fe se usa en la vida diaria. Y todo aquello que no se sustenta en la fe en cosas invisibles, porque eso también vamos a descubrir ahora. La fe se sustenta en cosas invisibles, no en cosas visibles. No en un templo, no en la imagen de la Virgen, no en la imagen de, qué sé yo, de San Germain, o en la imagen de un profeta o de un discípulo o lo que sea. No se sustenta en ninguna cosa que nosotros tengamos que nosotros percibir con nuestros 5 sentidos. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Cada uno de ustedes tendrán alguna situación en su vida, en su diario vivir. Y ustedes están presos, ustedes en el problema, presos ustedes en esa situación, presos en la enfermedad, presos en la dificultad económica, presos ustedes en las condiciones externas, presos en los vicios. No pueden soltar la droga, no pueden soltar el alcohol, no pueden soltar ustedes el sexo. Andan ustedes por la vista. Y la mayoría de la gente saben cómo también actúan con las cuestiones teológicas. Salen y dicen: demostrame con la Biblia. Demostrame con la Biblia que la Virgen es corredentora. Ahora que el Papa hizo, ¿verdad?, una tremenda... Algún momento dado se va a corregir eso, ¿verdad? Todos nosotros, de alguna manera somos nosotros redentores. De alguna manera somos nosotros también salvadores. Y eso me enseña la Biblia. Yo ya hablé acerca de ese tema. Cada uno de nosotros tenemos esa facultad. Entonces, Dios nos da a nosotros, porque tienen que saber ustedes no son seres humanos simples, nomás y corrientes. No, ustedes están en el Hijo. Ustedes están en el amado, ustedes están en Cristo. Y una vez que ustedes están en Cristo, ustedes reciben los poderes de Él. La autoridad, el señorío. Por eso es que la Biblia dice que tenemos nosotros las arras del Espíritu. Esa arra es el señorío.
la potestad, la autoridad. Cuando la gente viene y te quiere quitar autoridad, no, vos no podés profetizar, vos no podés hablar en el nombre de Dios porque vos no sos de la iglesia católica. Vos no sos profeta, te dice, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo te dice todo lo contrario. Yo te he dado mis arras, yo te he sellado, te he puesto por profeta de las naciones, te he mandado, te he enviado. El Espíritu Santo nos dice a nosotros eso. Y mucha gente lamentablemente actúa de esa manera. ¿Por qué? Porque está actuando por la vista. Demostrame, dice. Demostrame, a ver, demostrame que existe un tal Saint Germain. Demostrame de que existe una tal llama violeta. Demostrame que existe, qué sé yo, que existe el reino de Dios. Mostrame. Quiero verte, dicen, ¿verdad? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Gente, ustedes están pecando contra la fe. Pecando contra la fe. Romanos 14:23 dice: todo lo que no proviene de fe, todo lo que no proviene de lo invisible, las cosas invisibles yo no puedo probar. Entonces la fe no se prueba, gente. Yo no puedo poner a prueba a Dios. O ustedes aceptan o ustedes rechazan. Una de las dos cosas. Tienen dos caminos. Pero ustedes no pueden asumir ustedes la fe como un artículo religioso. Solamente para la iglesia. No, no funciona de esa forma. La Biblia a mí no me enseña eso. Yo tengo que aceptar la existencia de los maestros, de los profetas, de los espíritus, a través de ¿qué? A través de la fe. Si yo acepto verdaderamente a los profetas, si yo verdaderamente acepto verdaderamente a los ángeles, si yo verdaderamente entiendo de que este Hijo de Dios vino a morar en mí, que este Hijo de Dios, Jesucristo, es la casa de Dios, es el Betel de Dios, yo voy a entender verdaderamente que los ángeles descienden a través de mí. Y voy a ver a los ángeles. Y voy a estar en la congregación de los santos. Yo no voy a irme a una congregación religiosa. Voy a estar en la congregación de los santos. Entre los espíritus puros y perfectos. Es importante entender esto. Los videos completos, todos los videos completos están en mi canal en YouTube. Yo a nadie no les voy a decir a usted, póngale corazoncito, póngale esto, hagan, no hace falta de eso. Ustedes ya van a saber lo que hacen. Cada uno de ustedes sabe lo que hace. Yo lo único que hago es transmitir la enseñanza espiritual y ya tendrá sus frutos por ahí. Y dice así, 2 Corintios capítulo 5 versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven. Ustedes están esperando una parucía. La iglesia evangélica está esperando la parucía. ¿Qué es la parucía? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Continuamente hablan ellos acerca de eso, del rapto. Hablan acerca de la aparición de, qué sé yo, de los ángeles. Ahí por YouTube empiezan a buscar ustedes apariciones de ángeles y esas cosas. No, los ángeles no se aparecen así. De hecho, la doctrina espiritual dice claramente que los espíritus imperfectos son los que se manifiestan en una forma corpórea. Tienen una forma. Los espíritus puros no tienen ya una forma. ¿Por qué? Porque ya están muy divinizados. Ya alcanzaron un alto grado de jerarquía. Por ese motivo es que el maestro Saint Germain no va a encarnar en esta era. No va a haber ningún avatar que va a encarnar de forma física. Eso no sucede de esa forma. En esta era. En la era pasada sí fue necesario. Con el Maestro Jesús. Pero en esta era ya no. Por eso tenemos nosotros una dispensación que tenemos que nosotros realizar y cumplir. Y es la dispensación justamente que está en la Biblia. Tenemos nosotros acá, dice claramente, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. No mirando las cosas que se ven. No mirando las cosas que se ven. Sino las que no se ven. Tenemos que poner la mirada, la atención en el espíritu. Tenemos que poner la mirada, la atención en las cosas que no se ven. No poner la mirada en las cosas que nosotros vemos. En nuestra situación económica. Le dije yo a mi hermano. Hace ratito le dije a mi hermano. ¿Cómo vas a hacer un techo? ¿Cómo usted, dígame vos, cómo ustedes van a permitir
tener un techo de chapa. No, pues, gente. Y yo le reté a mi hermano, por supuesto que sí. Le mandé a la mierda. ¿Por qué le mandé a la mierda a mi hermano? Porque nosotros somos reyes y sacerdotes, gente. ¿Cómo vas a permitir vos estar en un lugar sucio, en un lugar inmundo, en algo que es menos que la perfección? Nosotros no podemos aceptar eso si nosotros estamos mirando la perfección, mirando las cosas invisibles. No pueden ustedes aceptar eso. Eso no es así, eso no es verdad, eso no es realidad, eso no es la naturaleza ni el diseño con el cual Dios creó al hombre. Dios creó al hombre perfecto para que señoree, para que tenga autoridad, para que tenga dominio, para que tenga poder. Dios nos dio todos sus atributos en nosotros. Y todo ese poder y esa gloria está en nosotros. Por eso es que nadie te puede venir y te puede a vos decir absolutamente nada, ni decirte por qué vos estás haciendo el bien. Mira, pues chistoso es. Nos pide a nosotros que justifiquemos nosotros nuestro bien. ¿Y por qué no tratamos ustedes un poco de justificar las cosas malas que hacen? Que son obvias. No se puede, pues. Por eso es que el justo les delata a la gente, a esa gente impía, maligna que está en el mundo. Y eso no les gusta. Por eso es que el justo es la gran contradicción en un mundo de tinieblas. Y si realmente nosotros queremos ser luz en medio de las tinieblas, pues prepárense, porque van a tener contradictores. Y nosotros tenemos que brillar por encima de todas esas situaciones. Y establecer el dominio, el gobierno y el control de la divina presencia yo soy. Establecer el reino de Dios acá en la tierra. Por eso no puede ser posible la desarmonía. No puede ser posible la frialdad. No se puede aceptar eso. Ni la vejez, ni la muerte. Y yo por eso aplaudo a María Marín parece que se llama. Cuando le dijo eso a la gente. Le pone ahí en un comentario: envejece con dignidad. No, por favor. Ustedes no tienen por qué aceptar la vejez. No tienen por qué ustedes aceptar la frialdad. No pueden ustedes por qué aceptar ustedes cosas imperfectas dentro de ustedes. Imposible. Porque el perfecto diseño está dentro de ustedes. Entonces ustedes tienen que establecer su mente y el pensamiento, centrar ustedes ahí. Y materializarlo. Exteriorizarlo. ¿Entienden? Eso es lo que se llama conciencia. Eso es lo que es la conciencia. Si tu conciencia funciona, pues bien, el exterior también va a funcionar. Pero si acá en tu conciencia luego tenés conciencia de pobreza, conciencia de poquedad, conciencia de entonces ¿qué? Vas a estar aceptando algo menor que la perfección. Y le voy a contar yo algo acerca de mi hermano. ¿Saben qué le sucede a mi hermano? Le persigue el agua. Nosotros solemos reírnos con mi mamá. ¿Saben? Porque donde él se va, notable, él está haciendo ahora su casa, está construyendo su casa, bendito sea el Señor, ¿verdad? Construyendo en el nombre de Dios yo soy también, edificando en el nombre de Dios yo soy. Pero notablemente, ¿saben qué sucede? Cavan los albañiles y se junta agua. Él estaba acá con nosotros un tiempo viviendo. Tenemos nosotros así un cuarto acá, ordenamos nosotros ese cuarto y él vino a vivir ahí un tiempo. Ustedes saben qué sucedió. Nunca ese cuarto se llena de agua, pero ese día empezó a llover y el agua se llenó. Rebosó. Tuvo que él poner en la puerta bolsas de arena. Y saben que a mí me dio mucha rabia, mucha bronca. ¿Por qué? Porque yo sé perfectamente estos principios espirituales. Yo me establezco en el espíritu. No puede ser eso. ¿Saben qué hice? Agarré y tiré todo lo que había por haber. Esto no puede ser, no lo acepto. Le tiré todas las cosas, toda esa feroz bolsa, esa bolsa que se suele utilizar para harina. Agarró y cargó arena y piedra ahí. No, por favor, jamás ni nunca.
No acepten la pobreza, no acepten nada menor a la perfección, jamás ni nunca. Muéranse, pero no acepten jamás nada que tenga que ver con la imperfección. Establezcan ustedes su pensamiento en el Cristo. El Cristo es un ser de luz, es un ser lleno de diamante, gente. Desprende diamantes, luz. Nosotros tenemos que desprender también esa luz. Eso no es materialismo. Eso no es materialismo. Materialismo sería si yo les digo a ustedes, saben que ustedes se tienen que ir a un hotel y tienen que gastar todo lo que tienen para que ustedes les venga el dinero. Porque ustedes mientras más gastan, ustedes más llaman al dinero. Dinero atrae dinero. Si yo les dijera yo eso realmente, entonces sería una doctrina materialista. Pero no es materialista cuando estamos hablando del autoestima. Yo tengo que amarme primero. Si yo me amo a mí mismo, voy a amar a mi Cristo interno. Y si yo amo a mi Cristo interno realmente, todo mi ser se va a transformar en la viva imagen, dice San Pablo. En la viva imagen. Todo mi ser se va a transformar en la viva imagen de Dios. Y Dios es inmensamente luz. No podemos aceptar, gente, algo contrario que no sea la luz. Que no sea la misma luz. Solamente la luz yo tengo que aceptar. La oscuridad, todo lo que tenga que ver con tinieblas, maldad, desilusión, tristeza, depresión, eso yo tengo que tirarlo todo a la basura. No sirve para nada. Ese es el poder que nosotros tenemos como hijos e hijas de Dios. Métanse bien ustedes en la cabeza. Ustedes no son un simple y burdo apóstoles nomás. No, gente, ustedes son hijos e hijas de Dios. Creados a imagen y semejanza de Dios, creados en la semejanza de Cristo. Miren, Cristo venció a la muerte. Nosotros estamos llamados a ser semejantes a Él. Tenemos que vencer nosotros también a la muerte, transformarnos en Él, transformarnos en Dios, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y qué es la plenitud de Cristo? Dios es la plenitud de Cristo. Dios es la plenitud de Cristo. Por eso yo ya no puedo más andar yo en el diseño adámico. El diseño adámico me manda a fiarme de la vista. Me manda a fiarme del diagnóstico médico. La gente está entenebrecida por el diagnóstico médico. Estaba entenebrecida en el momento del COVID. ¿Se acuerdan del COVID, verdad? La gente corriendo detrás de la vacuna. Fue lamentable. Me indignó muchísimo. Y ahí yo me di cuenta perfectamente hacia dónde va la gente. Ninguno dijo, yo voy a confiar en Dios, yo me voy a establecer en Dios, voy a pensar yo en Dios. Nadie dijo en ese momento eso. Y tenemos que nosotros establecernos, gente. No podemos permitir que la circunstancia juegue con nosotros. Nosotros somos los que tenemos que dominar la naturaleza, no la naturaleza a nosotros. Y por ese motivo es que nosotros enseñamos, dentro de la enseñanza de Saint Germain se enseña el decreto. El decreto no es que vos le vas a mandar a Dios, gente. Para esa gente que no entiende, que no está dentro de esto. No es que vos le vas a mandar a Dios, vos tenés que ordenar la naturaleza. La Biblia dice eso, que Dios puso al hombre para sojuzgar la tierra, dice. Somos jueces nosotros de la tierra. Tenemos que ser ese juez que decreta. Tenemos que ser ese juez que manda, que ordena. Por eso Jesús cuando viene, ¿qué es lo que nos enseña a nosotros? Lo primero que le enseña es el orden, el decreto. ¿Qué hace con la tormenta? ¿Ah? ¿Qué hace con la tormenta él? Le ordena la tormenta. Y le dice también a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿qué le dice? Hombres de poca fe. Y la gente que tiene poca fe es incapaz de ordenar, incapaz de acceder a su autoridad divina. ¿Por qué? Porque no tiene fe. No tiene fe que es capaz de realizar eso. Entonces tenemos que nosotros ser hombres de fe, mujeres de fe. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista, no por Biblia, no por iglesia, no por sacerdote, no por papa, no por cura, no por obispo. ¿Entienden? Por fe tengo que yo acceder. Yo tengo que acceder al Espíritu de Dios por fe.
acercarme yo a Dios por fe y arrebatar el poder de Dios por fe. ¿Dónde está eso? Me suelen decir. Sencillo. ¿Qué sucedió con la mujer que sufría flujo? ¿Qué dice la Biblia referente a eso? ¿Ah? La Biblia es muy clara referente a eso. ¿Qué sucedió con la mujer que sufría flujo? Dice que ella tenía un pensamiento en su mente, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuál era ese pensamiento? Y vamos a ir nosotros a Lucas. Primero vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 8 versículo 43. Lucas capítulo 8 versículo 43 en adelante dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Cuántos años sufría? 12 años. ¿Qué es ese 12 años? Las 12 tribus de Israel. Esa mujer está representando ahí a las 12 tribus de Israel. Esa mujer que sufría de flujo, esa mujer llena de sangre, es también la que se refiere el profeta Ezequiel. Yo te vi en tus sangres, dice, y te dije, vive, vive. Ese es el mandamiento de Dios, ese es el mandamiento de la divina presencia de Dios. Yo soy, desde el inicio de la creación es eso. Ese es el fiat, es el hágase, manifiéstese. Y eso es justamente lo que dice la divina presencia yo soy. Cuando nosotros lanzamos decretos nosotros a la creación, mandamos nosotros ese decreto a la creación, y los decretos pueden ser positivos y pueden ser negativos, y la mayoría de las veces la gente lo que lanza por la boca no es cosa buena. Lo que lanza por la boca y lo que lanza por el pensamiento son puras sandeces, y no podemos nosotros ser de esa clase. Tenemos que ser hijos e hijas de Dios conscientes de esto. No podemos hablar por hablar, no podemos utilizar la palabra por ocio para poder llenar los espacios en silencio. No hagan esas cosas. Hagan que se incomode la otra persona, pero ustedes no utilicen su palabra, no pierdan ustedes su palabra, porque en la palabra está la energía, en la palabra está el poder. Y la gente no tiene en cuenta eso, no tiene en cuenta lo que sale de su boca. Y muchas veces lo que sale de la boca no es cosa buena. Entonces tenemos que organizar nosotros, organizar el pensamiento para que nuestras palabras también sean puras. Porque si el pensamiento es impuro, las palabras también van a ser impuras. Y las acciones ni qué decir. Entonces, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por último había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Que ha salido poder de mí, dice. ¿Y qué más pasó? A ver, leamos por lo que dice. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo único que se necesita? ¿Qué es lo único que necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos culto religioso. Necesitamos nosotros de un cura para que a nosotros nos dé una autorización, una venia. Vos sos el elegido de Dios, podés ir a predicar. La Biblia no dice eso. Tampoco dice: vení a la iglesia para ser salvo. Eso todo es, ¿saben qué? Eso se llama religiosidad.
Y la religiosidad no tiene ninguna relación alguna con lo que tiene que ver con la fe. Todo lo que no es de fe es pecado, dice. Es pecado. Miren, esa es la forma en que la tradición de los seres humanos altera el mandamiento de Dios. Y Dios a nosotros nos ha mandado que debemos creer en su Hijo, creer en el principio crístico, creer en la presencia de Dios yo soy, en ese yo soy que declaró Jesús, en quien se manifestó Jesús. ¿Hacen ustedes eso? Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esa es la orden que Jesús nos deja a nosotros. La fe es lo que importa acá, gente. Y ustedes no extraen el poder de Dios, no arrebatan ustedes el poder de Dios por fe. Ustedes están esperando de que un ángel, que venga la parucía, que cuando venga la parucía, Dios va a hacer su justicia. Y ustedes no están esperando que por fe la justicia de Dios, sino que todo lo contrario. Ustedes están queriendo vengarse, pero ustedes no piden la justicia de Dios. ¿Y cómo entonces la justicia de Dios se va a manifestar? La justicia de Dios no se puede manifestar. La justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe. Si yo quiero vivir verdaderamente un mundo de honestidad, yo tengo que aprender a combatir en fe. Al diablo no se le combate con religión. El diablo un rato va a salir cuando vuelva a ser un Padre Nuestro, a hacer especie de exorcismo del Papa, del Papa. Va a salir un rato, pero después va a volver. Peor se va a volver. Y todos los exorcistas saben eso. Perfectamente saben eso. ¿Por qué sucede? ¿Por qué? Porque eso no es de fe. Yo tengo que aprender a combatir en el mundo espiritual por medio de la fe. Si ustedes no tienen fe, olvídenlo. No van a poder combatir absolutamente nada. La corrupción del mundo se debe a una cosa llamada Satanás. Y dentro del sendero espiritual nosotros le llamamos la fuerza siniestra. Es lo mismo, gente. ¿Qué hace la fuerza siniestra? La fuerza siniestra lo único que busca es destruir. La función del demonio, la función del diablo es destruir la creación de Dios. Esa es su función. Y ustedes no le combaten, están diciendo esos políticos de mierda, esos políticos de esto, de aquello, de lo otro, pero ustedes no se están dando cuenta de que ustedes están haciendo cosas peores. Por ese motivo es que no tienen esa autoridad que menciona en la Biblia, la autoridad moral. Esa autoridad moral solamente se puede conseguir por medio de ¿qué? Por medio del ejercicio espiritual y por medio de la fe. No hay de otra, no hay otra forma. Porque nosotros por medio de nuestra fuerza física, nosotros no podemos ir a pelear contra esa gente. No van a hacer ustedes eso, tampoco van a poder expulsar a esa gente de esa manera. Porque esa gente, número uno, es también hija de Dios, hijo de Dios. Por más que a ustedes no les guste, es un hijo de Dios, es una hija de Dios, pero está dominado por el diablo. ¿Y cómo ustedes pretenden liberarle a sus hermanos, siendo que ustedes no están combatiendo al diablo, ustedes están combatiendo a la persona? Ustedes no están combatiendo el mal. Yo tengo que atacar al mal. Y la misma cosa sucede. ¿Saben qué también sucede? La gente buena está dispersa. Uno. Número dos, la mayoría de la gente opera para mal, se queja de la injusticia de su país, y cuando una persona empieza a barrer un lugar donde está sucio, se enojan, ¿verdad? Se enojan, se hacen de los ofendidos. ¿Por qué se hacen de los ofendidos si está limpiando? No está haciendo absolutamente nada malo, en vez de ayudarle a ese prójimo. No hacen ustedes eso. Y después ustedes están quejándose ustedes de la corrupción de su país. Miren, gente, el Maestro Jesús es demasiado claro. Es muy claro. Si en lo poco no eres fiel, en lo mucho tampoco vas a ser fiel. En lo poco que vos estás allá en tu alrededor, hace de tu alrededor un paraíso. Ayudarle a tu prójimo, ayudarle a ese tu prójimo que está limpiando ahí la cuadra. Eso nomás tienen que hacer. Si cada uno de ustedes hacen eso y se contagia a eso, nos contagiamos los unos a los otros de ese mismo ánimo, de ese mismo espíritu, entonces vamos a vivir verdaderamente una vida de comunidad.
y vamos a traer el reino de Dios a la tierra. Pero ¿qué pasa? Ustedes, en vez de combatir el mal, combaten ustedes al justo, a la persona que está tratando de hacer el bien, en vez de apoyarle. Y después ustedes están diciendo, yo sí creo en Jesús, yo creo en Dios. Mentira, gente. Con sus acciones ustedes niegan a Cristo. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Primeramente, la fe no es un artículo religioso. La fe es un poder. Y esto me está demostrando acá. ¿Qué sucedió con la mujer que sufría flujo? La mujer fue sanada por medio de su fe. Y dice la Biblia, vamos a mirar ahora en Mateo. En Mateo está mucho más. Mateo 9, versículo 20. Vamos a mirar lo que dice Mateo 9, versículo 20. Si escuchan ustedes ruido por ahí, es mi perrita. Yo tengo mi perrita acá debajo de está debajo de mi mesita. Bien, dice Mateo capítulo 9, versículo 20. Versículo 20. Dice así: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí. Esto es importante, esto es algo muy clave. ¿Cómo nosotros tenemos que actuar nosotros? Tenemos que ir nosotros a hacer manifestaciones, Vamos a ir a hacer manifestaciones, vamos a levantarnos, vamos a ir contra esos corruptos, Saben que el día que ustedes realmente hagan una verdadera manifestación, ¿saben cómo va a ser la manifestación? Por medio de la oración. Nunca ustedes pensaban hacer, en vez de hacer tanta bulla, no pensaban ustedes hacer una oración. Ir todos enfrente del Congreso Nacional ahí y toda la gente ahí, sentada, realizando un rosario. ¿No se pusieron ustedes a pensar eso? Si ustedes hacen esas cosas realmente y si hacen con fe, eso va a cambiar. Eso va a cambiar. La situación en sus países va a cambiar. La situación también del Paraguay va a cambiar. Pero hasta que nosotros no nos volvamos sinceramente al Cristo, no a la iglesia. Una cosa es la iglesia y otra cosa es el Cristo. Cuando yo me estoy refiriendo a volvernos a Dios, me estoy refiriendo a volvernos espirituales. Porque Dios es espíritu. Y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esa es la base de nuestra espiritualidad. Por eso San Pablo dice algo muy interesante también. Nos dice que tenemos que nosotros acomodar lo espiritual con lo espiritual. Es decir, llevar todas las cosas al terreno del Espíritu Santo. Llevar todas las cosas, todas las enseñanzas que nosotros tenemos al terreno del Espíritu. Si yo no torno la enseñanza en espiritualidad, si yo no torno la enseñanza en espiritualidad, entonces de nada me sirve. ¿Por qué? Porque yo no estoy obedeciendo al Espíritu. Y yo tengo que aprender a obedecer al Espíritu. Por eso San Pablo dice una cosa muy importante. Les voy a leer que dice acá en Romanos capítulo 16, versículo 26. Dice: pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan. ¿A quién tienen que obedecer? A la fe, dice él acá. A la fe es lo que tienen que ustedes obedecer. No es a la iglesia, no es al credo, no es al papa, no es al sacerdote, no es al pastor evangélico frenético. No, dice a la fe, dice. Claro está ahí, a la fe. Por ese motivo es que ustedes tienen que ejercer ese poder. Así mismo como esta mujer que tenía una enfermedad y se acercó a Cristo, se acercó al poder de Dios. ¿Y qué hizo ella? Por medio de la fe arrebató el poder de Dios. Y dice claramente acá una cosa: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora.
Al entrar Jesús, y vuelve habla acerca, ¿verdad?, acerca de la casa de Jairo, porque esto vuelve otra vez, ¿verdad? Dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto. Eso es sencillo. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama eso pandemonio. Pandemonium. Donde hay un pandemonium, en la iglesia suele haber mucho pandemonium, ¿eh? Donde hay bulla, donde hay algarabía, donde hay alteración del ánimo, no puede haber la presencia, no está la presencia de Dios ahí. Solamente hay muerte ahí. Y la Biblia enseña eso. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, le dijo, apartaos. Número uno, ¿qué hace Jesús? Expulsa a los demonios. Esos son demonios. Por eso Jesús, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué le dijo a Pedro? Apártate de mí, Satanás, dice. Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ustedes no pueden poner su mirada en las cosas del mundo. No pueden ustedes mirar ahí en el diagnóstico médico. Si ustedes están presos ahí en el diagnóstico médico, porque el doctor ya les dijo a ustedes luego que ahí ustedes tienen 8 meses de vida. Y ustedes le creen ahí. ¿Saben qué le va a pasar a ustedes? A los 8 meses se van a morir. Pero si ustedes dicen, no, yo no acepto esto, yo voy a vivir porque yo vivo por el Espíritu de Dios, yo no vivo en la carne, yo vivo en el Espíritu de Dios, ustedes van a vivir. Van a vivir. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta sino duerme. Lo primero que hace el hombre espiritual es no mirar la condición externa, no mirar a la muerte. Jesús no miraba la muerte, Jesús miraba la vida. La gente mira la muerte, Jesús mira la vida. Así tiene que ser el pensamiento de todas las personas que estamos nosotros dentro del sendero espiritual. Nuestra mente tiene que centrarse en la vida, no en la muerte. Si yo me centro en la vida, la muerte va a huir. Y se va a manifestar en mí la vida. Pero eso ustedes tienen que tener, ¿qué cosa? ¿Qué cosa se necesita ahí? Fe. Fe. La fe es un poder. Y se burlaban de él. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó a la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Es muy sencillo, muy sencillo. La Biblia trata acerca de lo que es la fe de forma muy clara. Entonces, esto no hay forma de que ustedes se engañen. Al que quiera engañarse, nomás se engaña. Bueno. Vamos allá a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 también vamos a mirar el mismo caso. Tenemos ahí el mismo caso. Marcos capítulo 5, versículo 21. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, tenemos que aprender a hacer lo que Jesús hacía. Tenemos que pasar del plano material al plano espiritual. Eso es ir a la otra orilla. Tenemos que ir a la otra orilla, gente. Entrar en el interior, boga mar adentro, le dice a Pedro. Ir hacia adentro, ir al interior. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la ciudad, de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá.
Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces, ahí está claro, gente. Si yo quiero realmente vivir en la fe, yo tengo que aprender una cosa: la fe arrebata el poder de Dios. También hay otra cosa muy importante que sucedió en la vida de Jacob. ¿Qué sucedió en la vida de Jacob? En la vida de Jacob aconteció que antes del amanecer vino a él un ángel, dice, y el ángel peleó con él hasta el amanecer. Entonces, ¿qué está hablando ahí la Biblia? ¿De qué principio está tratando ahí? Primeramente, el principio de perseverancia. Yo no debo descansar hasta que mi oración sea escuchada. Yo no puedo tener una vida de oración así nomás a la ligera, una vida de oración de mentira. Yo verdaderamente, si yo tengo una fe sincera en Dios, entonces toda mi vida, todo mi ser, mi mente, mi entorno va a ser la manifestación viva de esa oración que yo estoy haciendo, o de ese decreto, o de esa invocación. Pero ustedes no pueden soltar eso, no deben soltar. Pero ¿qué pasa? Ustedes no hacen eso. No hacen, ustedes solamente 5 minutos y se terminó. Y ustedes pues vuelven a sus faenas diarias. Terrible es. Entonces, por ese motivo es que la forma en que ustedes están tratando la espiritualidad no es la correcta. Y la forma en que se está enseñando en la iglesia tampoco es la correcta. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 5, versículo 1. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces mi mente, todo mi ser, tiene que estar enfocado únicamente en la presencia de Dios, en el Espíritu. En el Espíritu. Mi mente tiene que estar en el Espíritu todo el tiempo, pensando solamente en ello. Porque realmente vamos a recibir. Esa casa eterna existe. Y la gente busca entrar en una iglesia. No es en la iglesia lo que tenés que buscar entrar. Tenés que buscar entrar en el reino de Dios. Si realmente sos hijo e hija de Dios, vas a entender perfectamente de que en Dios vivimos, nos movemos y somos. Por lo tanto, no es necesario ningún templo. Los templos están ahí para ser depositarias de la sabiduría. Solamente eso. Pero una vez que vos comprendes que Dios, Cristo Jesús, es el poder y la sabiduría de Dios, entonces vos no tenés ninguna necesidad de esas cosas. ¿Por qué? Porque vos ya no andás más por medio de mandamientos, por medio de disposiciones, por medio de un sistema. Empezás a caminar en fe y te convertís verdaderamente en un ser obediente al principio crístico, a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? Esa voluntad divina no emana del Papa. La voluntad de Dios emana del Espíritu, y el Espíritu ha venido para consolarnos y para ser espíritu de misericordia.
Esa es la voluntad de Dios. Oseas capítulo 6, versículo 6, está claro ahí. Dios lo que quiere es que nosotros le conozcamos a Él, que nosotros tengamos un acercamiento hacia Él por medio de la fe y que actuemos nosotros misericordiosamente como Él es misericordioso. Esa es toda la función del ser humano. Y estos no son principios religiosos, gente. Estos son principios espirituales. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 12 al 13. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestros propios corazones. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Gente, no podemos ser gentes cerradas, emperradas, cerrado yo ahí en mi religión nomás. No, gente, la Biblia no me habla de eso. Las personas que tienen un corazón cerrado, comprimido ahí, no es buena para el reino de Dios. Yo tengo que abrir mi corazón a los demás, dejar de ser estrecho y ensancharme. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Qué es Dios? Dios es espíritu. Entonces nuestras armas no son carnales, son espirituales. Por ese motivo es que yo le dije a ustedes, en vano están haciendo ustedes ir en marchas, huelgas, desastres, destrucción. Eso es lo único que el diablo quiere. Y les provoca a ustedes para que ustedes hagan esas cosas. Pero lo que el diablo odia realmente es que un hijo de Dios se acerque a Dios por fe, arrebate el poder de Dios por medio de la fe y sea un hombre de oración. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ese conocimiento de Dios es un conocimiento interno. El conocimiento de Dios no es algo que tenga que ver con un texto, algo que tenga que ver con algo textual, no. El conocimiento de Dios es entrar yo en mi ser íntimo, entrar en mi ser interior y por medio de la fe arrebatar los pensamientos divinos de Dios, ser un hombre y una mujer que absorbe los pensamientos de Dios, los juicios de Dios y se transforma en un profeta. Yo tengo que aprender eso. Y estamos llamados, todos estamos llamados, hay que volver a reconstruir, gente, el santuario de Silo. El santuario de Silo ha sido destruido. Dice el Antiguo Testamento, nunca más se va a volver a ver un santuario de Silo. Y es cierto, porque ese santuario era terrenal. Pero hay un santuario de Silo, que es espiritual, que es la casa espiritual de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros estamos llamados a levantar nuevamente el ministerio de la profecía. Pero ese ministerio de la profecía no tiene nada que ver con vaticinios del futuro. Es recibir el pensamiento de Dios, escuchar la voz de Dios, seguir las direcciones de Dios conscientemente, no inconscientemente, no cayendo en trance. Porque las personas que caen en trance son personas que no operan por su voluntad. Son personas pasivas, no son personas activas. Y nosotros estamos llamados a ser personas activas, personas que reciben la revelación del Espíritu de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que ustedes se den cuenta, la edificación, cuando la Biblia habla de la edificación del cuerpo de Cristo, no está hablando de algo ya edificado, de una cosa edilicia ya hecha. No, es algo increado, es algo que no es de esta creación y que nosotros tenemos que levantar. Y eso es la única forma de levantar, es elevándonos nosotros y entrando en la actividad del Espíritu. Para que por medio de la operación del Espíritu, el Espíritu levante a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros nos transformemos en vivas rocas espirituales. Cada uno de nosotros tenemos que ser rocas espirituales. No rocas materiales.
sino poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Este Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces el conocimiento no es textual. El conocimiento no es por vista. El conocimiento es espiritual. Tengo que yo llegar a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, dice San Pablo. Esa unidad no se ejecuta por medio de un sistema. Esa unidad solamente se llega a través del desarrollo espiritual. Yo tengo que desarrollarme como hijo e hija de Dios y crecer espiritualmente. Edificado sobre la roca de los apóstoles y profetas, que es Cristo Jesús, edificado sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. La gente no entiende a qué se está refiriendo eso y piensan que es el texto bíblico. No. Tienen que saber ustedes que los profetas recibieron la revelación a través del Espíritu de Cristo que moraba en ellos. Eso me enseña a mí Primera de Pedro. Primera de Pedro enseña eso. Que por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le daba a conocer a ellos, ¿verdad? ¿Qué cosa? El conocimiento de Dios. Y ellos empezaron a indagar dentro de su interior quién era la persona y el tiempo que señalaba el Espíritu, dice. Entonces el conocimiento de Dios no es algo textual, no es un texto bíblico. Es algo que yo tengo que entender espiritualmente y eso me tiene que elevar la conciencia, elevar la mente hasta la divina presencia de Dios y transformarme vivamente en la imagen de Dios para el mundo, conociendo perfectamente la gloria de Dios, mirando cara a cara el rostro de Cristo. Ese es el conocimiento de Dios. Tengo que llegar yo a conocer a Cristo y conocerme a mí mismo como varón y mujer perfecto en Dios. Es importante que entiendan eso. Segunda de Corintios 10, versículos 7 al 8. Miráis las cosas según la apariencia. No podemos mirar, no miremos más las cosas según la apariencia. Miráis las cosas según la apariencia, dice. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Y la gente que hace, no, vos no sos de Cristo porque vos no sos de mi religión. Vos no sos católico, vos sos protestante. Y los protestantes le dicen, ay, ustedes no tienen los católicos, ustedes adoran imágenes de yesero. Cuando ustedes están en esa posición, mi querida gente, están en el nivel de las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, tiene que saber que también que su otro hermano es de Cristo. ¿Cómo vos no vas a poder reconocer a la divina presencia de Dios? Yo soy creador de todo lo que existe, alfa y omega, que mora en tu hermano, en tu prójimo. ¿Cómo es posible? Y vos decís que sos hijo de Dios. No puede ser eso. Gran golpetazo eso es. Gran cachetadazo, yo suelo decir, de San Pablo. Tenemos que nosotros aceptar a nuestros hermanos. Reconocer la divina presencia yo soy en todo, en todos. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, ustedes tienen que saber que tu autoridad, ¿de dónde viene? Tu autoridad no viene del Papa, tu autoridad no viene del sacerdote, tu autoridad no viene del pastor evangélico loco, no viene de ahí. No viene de ahí. Tu autoridad viene de un estadio de conciencia mucho más superior que se llama Espíritu Santo, que es el poder de Dios. Y yo puedo acceder a esa autoridad, a ese poder, a ese señorío por medio de la fe. Y ahí ustedes les demuestran claramente que la iglesia católica y la iglesia evangélica no andan por fe, porque de lo contrario cada uno de ustedes ya les enseñaría estas cosas. Ya serían ustedes, todos ustedes serían profetas, todos ustedes serían apóstoles, todos ustedes serían verdaderos sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado, pero nadie les enseña eso, pues. Todo el mundo les enseña a ustedes, ay, pobres, ustedes pecadores. No, ustedes son pecadores, cierto, son pecadores, pero ustedes están llamados a superar eso. No pueden ustedes quedarse ahí tirados.
Tienen que ustedes elevarse, tienen que ustedes mejorarse, tienen que ustedes perfeccionarse. Por eso San Pablo habla acerca de eso. Nosotros vamos corriendo hacia la meta. ¿Y cuál es esa meta? Transformar nosotros en la imagen misma de la divinidad. Ser mismo copartícipes con Cristo Jesús, en la semejanza con el Padre. Somos llamados a ser hijos e hijas de Dios y somos llamados a la herencia de Dios. ¿Y cuál es esa herencia de Dios? El mismísimo Creador, Dios mismo. Dios mismo es nuestra herencia. Tenemos que transformarnos en Él. Y la Iglesia Católica, ¿verdad?, canta la música, transfórmanos en ti, transfórmanos en Él, no sé qué dice. Pero no asumen ustedes eso, no asimilan. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación. Dios es el que da la autoridad. Dios es el que da la autoridad, no es cualquier persona. Por eso siempre les suelo decir yo a los católicos, les suelo decir eso. Cuando ustedes se ríen, ¿verdad?, del hermano que hace su religión, su secta, su lo que sea, y le dicen, ¿desde cuándo se fundó tu iglesia? ¿Y a vos qué te importa cuándo se fundó y cuándo no se fundó? Lo que vos estás buscando es humillarle. Lo que vos estás buscando es pisotearle. Lo que vos estás buscando es degradarle. Lo que vos estás buscando es rebajarle más, que él se avergüence de lo que él está haciendo. Yo me imagino que eso Cristo no les enseña a ustedes. Cristo no dice en ningún momento que ustedes deben pisotear a sus hermanos. Pisoteen ustedes a sus hermanos y destruyanle. No dice eso. La Biblia dice claramente, dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación, no para destrucción, no me avergonzaré. Y yo tampoco no me avergüenzo de decirle a ustedes estas cosas, porque esta es la verdad. Esta es la verdad. Para todos. Para todos. Por eso nosotros dentro de la Hermandad de San Germain, la Hermandad de San Germain no es un título de una secta, no es una secta, no es una ideología, no, es eso justamente, es una hermandad. Hermandad es el conjunto de todos los hermanos en Cristo Jesús. Todos nosotros estamos bajo el amparo del Dios omnipotente y gozamos cada uno de nosotros de la supremacía, del poder, de la omnipotencia de Dios, al tener nosotros la presencia de Dios sobre nosotros. Recuerden lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 6. ¿Se acuerdan lo que nosotros estuvimos leyendo la vez pasada? Él está sobre todos, dice. Sobre todos. Sobre todo. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a reconocer eso. Y eso es justamente lo que la gente no quiere hacer, no quiere confirmar a sus hermanos. Y el hecho de confirmar no es de Pedro. Pedro está muerto. Voy a hablar de esa manera. Muerto carnalmente, pero vivo en el Espíritu. Por supuesto que sí. Vive para la eternidad de Dios. Es un Espíritu puro y perfecto. Es un santo. Es un santo glorificado. Es un Espíritu perfecto. Hecho perfecto por Dios. Por supuesto que sí. Pero Él no está entre el mundo. Él no está entre el mundo. Tienen que saber ustedes eso. Entonces, esa promesa, yo puedo acceder a esa promesa de confirmar a mis hermanos por medio de la fe. Y la gente no usa eso, no usa esa fe que tienen. ¿Para qué? Para eso vivificar eso. Yo tengo el poder de vivificar esa promesa, arrebatar esa promesa y aplicármelo a mí. Yo tengo que ahora confirmar a mis hermanos. No es que un tal Pedro tiene que venir, tiene que confirmar, o que el Papa tiene que confirmar a mis hermanos. Yo tengo que confirmar también a mis hermanos, reconociendo la presencia de Dios en cada uno de ellos. Y dejar atrás ese de no le soporto, no le aguanto, no le odio, es un hijo de esto, es un hijo de aquello. Así se tratan. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé a nosotros cada uno esa consolación en nuestro corazón, para que por medio de su amor divino, para que por medio de su poder también quebrante nuestro corazón y podamos nosotros abrir nuestro corazón. No ser estrechos en nosotros mismos.
y retener nuestra mano, retener la ayuda que nosotros podemos dar. ¿Por qué? Porque somos estrechos en nuestro corazón. Ahí nuestro corazón se cierra todo así. Eso no. La Biblia es clarísima en ese sentido. Tenemos que abrir el corazón, ensancharnos nosotros y dejar a las demás personas en paz, gente. Pero ustedes viven peleándose por dogma. La gente ahí de la religión, se pelean ustedes por dogma. Por dogma. No tiene sentido eso. Más adelante eso van a darse cuenta de que todas las cosas que ustedes están haciendo va a ir en perjuicio de ustedes, porque eso le va a generar karma. Número 1. Número 2. Eso trae castigo. Porque ustedes saben perfectamente el bien que tienen que hacer y ese bien no hacen. Se les enseña perfectamente bien lo que ustedes tienen que hacer y no hacen. No hacen. Los sacerdotes no hacen su trabajo. Los pastores tampoco. Viven peleándose unos con otros, tratando de demostrar quién es el verdadero. Todos ustedes son falsos. El Maestro Jesús dice, hipócritas les llama a cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué? A mí por eso no me engañan, ninguno no me engaña. Yo conozco perfectamente bien el por qué, el para qué, el dónde y el cuándo. A mí por eso esta gente, estos apologetas que salen por ahí, a mí no me engañan ninguno. ¿Por qué? Porque sé perfectamente que ninguno de ellos tiene amor a Dios en su corazón. Amor de Dios en su corazón no tienen. Mentiras. Tiene más amor al dinero o amor a sus fans o amor a los likes, amor a esas cosas, pero amor a Dios no. Por eso ustedes nunca van a encontrar ahí dentro de mi video algunas que otras personas nomás son las que le dan like, ¿verdad? Le dan esto, le dan aquello, pero no son muchos. Son 2, son 3, son 4 personas. Porque no les gusta. Sencillo. No les gusta. ¿Y por qué no les gusta? Porque andan tras las apariencias. Y la espiritualidad, lamentablemente, combate todas esas cosas. No podemos andar nosotros tras las apariencias. No podemos andar nosotros tras las cosas que se ven. Aprendamos a caminar en fe y por fe. Por eso San Pablo dice, andad en el espíritu. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Los deseos de la carne le lleva a usted a querer morder a su prójimo. No a amar a su prójimo, a morder a su prójimo. Dice, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, dice. El enojo, la ira, las discusiones, los celos. La apología lleva a eso. La apología lleva al celo descontrolado. Al celo enfermizo. A tal punto de que ustedes se convierten en unos fariseos. Defendiendo lo que ustedes dicen. Ay, es mi religión. Pero todo eso, ¿saben qué, gente? La Biblia dice claramente, son carnales. Y los que son carnales, dice, la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios. Por eso es que Jesús dice, muchos me dirán en aquel tiempo, Señor, Señor, no hicimos nosotros milagros, no hablamos nosotros en tu nombre no expulsamos nosotros demonios. Pero yo les voy a decir a ustedes, apartados de mí, hacedores de maldad, dice, de iniquidad, dice. Sepan bien lo que ustedes están haciendo. Dios no quiere apología. A Dios no le interesa que ustedes hagan apología a la religión. Ustedes a quien tienen que alabar es a Dios. No es a la religión, es a Dios. Terrible es lo que hacen. Y después ustedes están diciendo, ay, Dios es tan bueno conmigo. Contigo nomás, ¿verdad? Ese es el egoísmo del ser humano. Y el egoísmo no es espiritual, gente. La soberbia no es espiritual. Yo le voy a hacer callar a ese. Ese es el pensamiento interno de los apologistas. Yo le voy a hacer callar con la Biblia.
Pero sin embargo, ¿qué están haciendo ustedes? Están yendo totalmente en contra de la Biblia. Porque la Biblia nos enseña que ustedes tienen que hacer ese tipo de espectáculo para ganar likes encima. Terribles. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley de la carne. Sepan ustedes eso, la ley antigua ¿qué lleva la ley antigua? La ley antigua lleva a la condenación y a la muerte. ¿Por qué? Porque todos aquellos que son transgresores, y ustedes son constituidos transgresores, todos somos constituidos transgresores bajo el antiguo pacto. Pero nosotros fuimos liberados de esa transgresión por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Por ese motivo es que yo tengo que ir a la cruz. Y tengo que aprender a morir a mí mismo y a morir a la cruz. Pero ustedes están haciendo apología de su religión. Entonces, ¿dónde están ustedes que ustedes están muriendo ustedes a ustedes mismos? Ustedes se están poniendo a ustedes mismos en primer lugar. A su religión en primer lugar. La religión, gente, es solamente algo exterior. Es algo que nos ponen a nosotros. Nuestros padres, nuestros abuelos. Pero la espiritualidad no. La espiritualidad es todo lo contrario. Por ese motivo es que dentro de la religión ustedes no van a encontrar la espiritualidad en tanto que ustedes no profundicen verdaderamente en la religión. Una vez que ustedes profundicen en la religión, ustedes se van a dar cuenta que la gente está en la religiosidad. Y esa religiosidad barata es justamente lo que le lleva a ustedes a ponerse uno en contra de otro. No, porque Pedro es el primado, él recibió el primado, dice usted, ¿verdad? Y ustedes son malos con los otros, con los que no aceptan esa idea que ustedes tienen. Pero son humanos, y dice claramente la Biblia, yo tengo que aprender a llevar todo pensamiento a Cristo, cautivo, dice San Pablo, cautivo. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5. Llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo tengo que llevar mis pensamientos. Todos los pensamientos tengo que llevar a Cristo. Y si ustedes llevan todos los pensamientos a Cristo, ustedes se van a dar cuenta de que su religión es muerta en sí misma. Muerta. Porque Cristo es la muerte. Ustedes tienen que saber eso. Cristo es la muerte. Cristo murió en la cruz. Y tu religión no sirve nada en la cruz. Yo te puedo asegurar eso. Tu religión es inválida en la cruz. El judaísmo fue inválido. El catolicismo es inválido. El protestantismo es inválido ante la cruz. ¿Por qué? Porque no es ni Lutero ni el Papa que fue a morir por vos. Nadie se fue a morir por vos. Ninguno de los líderes de la Iglesia Católica se fue a morir por vos. El único que fue a morir por vos es Jesús. Ni siquiera Pablo, ni Pedro, ninguno de ellos. Por eso ustedes tienen que saber a quién ustedes están siguiendo. ¿Están siguiendo ustedes doctrina apostólica o están siguiendo ustedes la doctrina de Cristo? Porque la doctrina de Cristo, la enseñanza de Jesús, a mí me lleva a que yo tengo que aprender a morir a mí mismo. Negarme a mí mismo. Y para poder negarme a mí mismo, tengo que aprender a morir. Y ustedes no quieren morir, ustedes quieren tener la razón. Y las personas que buscan tener la razón, lamentablemente están poniéndose en primer lugar a ellos mismos, no a Dios. Están poniendo en primer lugar a la religión, no a Dios. Entonces, esa gente, por eso yo suelo decir, esa gente está perdida. Toda esa gente está perdida. Y yo me imagino que ustedes no quieren ser uno de los perdidos. Si ustedes no quieren ser uno de los perdidos, pues bien, ustedes tienen que aprender a andar en el Espíritu, dice San Pablo. En el Espíritu. Deben volverse espirituales. Bien, importantísimo lo que ustedes tienen que aprender. Esto es algo categórico. Categórico. No hay vuelta que dar. Como solemos decir nosotros acá,
en Paraguay solemos decir, no hay vuelta que dar muralla Ari, dice, ¿verdad? No hay vuelta que dar sobre la muralla. Imposible es darse la vuelta, ¿verdad? Si vos te das vuelta, corres el riesgo de caerte. Bueno, entonces es importante entender todas estas cosas. Porque si nosotros entendemos esto verdaderamente, vamos a entender en qué consiste la fe. La fe no consiste en cosas que se ven. No me vengan más ustedes con pruebas. Buscar la prueba allá de que Enoch existió. Buscar la prueba allá de que el mar rojo se abrió. Buscar la prueba de que existió el arca de la alianza. Buscar la prueba de que existió el arca de Noé. Nosotros no necesitamos eso. Eso San Pablo dice que eso es cuento de viejas. Cuento de viejas. Yo tengo que aprender a andar en la fe. No, es que Dios creó macho y hembra. Cuento de vieja. Porque nosotros ya no andamos más en ese diseño. Tenemos que aprender a ver las cosas en el espíritu. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes empiezan a andar en el espíritu, van a soltar, primeramente van a soltar el prejuicio. El prejuicio es lo que está matando a la sociedad. El estereotipo. La segregación. Segregarle a la otra persona, vos no sos mi hermano. Vos no sos mi hermano porque vos sos brujo. Vos no sos mi hermano porque vos sos espiritista. Vos no sos mi hermano porque vos sos satanista. Vos no sos mi hermano porque vos sos homosexual. No, vos no sos mi hermano porque sos asesino, porque sos ladrón, porque sos corrupto. Gente, tenemos que aprender nosotros a rechazar eso. Si realmente nuestra visión está en el espíritu, pues yo voy a ver solamente el espíritu. A mí no me interesa lo que está haciendo el otro, no me importa. Yo lo único que tengo que centrarme es en la enseñanza de Jesús. Por eso Jesús nunca habló acerca de ninguno de esos temas. Porque su mente está centrada en el espíritu. El discípulo de la luz tiene que aprender a centrar su mente, centrar su pensamiento solamente en el espíritu. No viendo las cosas que están en el mundo, no viendo las apariencias. Eso solamente es apariencia física. No, fulano y fulano luego andan, son luego gays, son homosexuales, son lesbianas, son estos, este es trans. Hasta hace poquito, lamentablemente, una chica intentó defender su proyecto de fin de año, de fin de curso, y no pudo hacer porque ya se fue en Jumper. Eso es lamentable. Se entiende perfectamente que el colegio tiene sus normativas. Por supuesto que sí. Se entiende perfectamente. Pero ¿por qué vos vas a rechazarle a tal o cual persona? Le vas a impedir de que defienda porque está vestido de esto o aquello. Porque no le dejaron que defienda su proyecto en ese momento. Sencillamente porque estaban ellos impulsados por la discriminación. Un cristiano verdadero no hace eso. Y no es que se lava la mano. Ahora está famoso la frase esa de Poncio Pilato: me lavo las manos porque nosotros seguimos solamente las órdenes. Nosotros seguimos solamente las órdenes de nuestro superior. Ustedes saben que una profesora mía salió y me dijo eso y estaba haciendo atrocidades, estaba haciendo. Y yo le dije en su momento, le dije yo a ella: mira, profesora, usted tiene la potestad dentro de su grado. El docente tiene potestad dentro de su grado. No es que vos vas a depender vos de que te diga fulano o sultano, de los superiores. No, ella se estaba lavando las manos asquerosamente enfrente de mí. Tratando de ella de querer negar una realidad que ella estaba cometiendo, que era una injusticia. Y esa injusticia está grabada en el campo etérico, lamentablemente, de la ciudad, en el campo etérico justamente del lugar. Cometieron una gran injusticia conmigo. Yo nunca a ellos le hice absolutamente ningún daño, ningún mal. Pero ellos sí me desearon todo el mal posible. ¿Por qué? Porque no soportaban que yo esté ahí, debido a que yo les decía las cosas. Y yo soy una persona, como ustedes me conocerán ahora, como me escuchan ustedes,
Soy una persona muy recta, muy justa, muy correcta. A mí no me gustan las cosas que están mal, que caminan chueco, que te quieran vender gato por liebre y que te quieran también quieran hacer pasar algo que está mal como algo que está bien. Ver las cosas a escala de grises. No es así. Lo que está mal, está mal. Pero eso lamentablemente la gente no reconoce. Primeramente por terquedad. Segundo porque ellos tienen su idea narcisista y su idea fascista dentro de ese instituto, lamentablemente. Y estoy hablando del INAES. No voy a mencionar el nombre de las personas, pero ese instituto, ahí mismo funciona el fascismo, no funciona otra cosa. Y después toda esa gente, vos le preguntás si creen en Dios. Sí, creo en Dios, te dice. Pero no es así. Hacen cosas contrarias a la espiritualidad. Y si ustedes hacen cosas contrarias a la espiritualidad, pues bien, se van a sentir mal delante de una persona espiritual. Se van a sentir mal delante de una persona justa. ¿Por qué? Porque el justo siempre va a ser su contradicción. Siempre va a ser la piedra en su zapato, con la cual van a tropezar. Y eso es justamente lo que dice la Biblia. El justo es una piedra, es una roca. Por eso nosotros no venimos a gustarle a nadie. Nosotros no venimos a hacer apología a una religión. No, gente. O a un sistema. El sistema vino ¿para qué? Para destruir la familia, número uno. Para eso está el sistema. Para destruir la familia. Dígame si no es así o no. Muchos tenemos que trabajar, nosotros, y me incluyo, tenemos que trabajar 12 horas. Yo trabajo 12 horas. Por el sistema. Es el sistema. ¿En qué momento ustedes vienen y se sientan ustedes en su familia a las 12 del día? Se sienta con su familia ahí. Reunidos ahí en una mesa, ¿verdad? Preparada por su señora, sus hijos. Comiendo ahí. No existe eso. Y esa es la llamada familia tradicional. La familia está toda separada. ¿Por qué? Porque tiene problemas de esto, aquello, lo otro. Y la familia nunca se junta, nunca está unida. Siempre va a faltar alguien ahí. ¿Por qué? Porque tiene que cubrir un puesto. Tiene que estar en su puesto. Tiene un horario que cumplir en su trabajo. Siempre va a ser eso. Se van a dar cuenta. ¿Y ustedes piensan por qué es eso? Y ustedes están conformes en ese sistema. La Biblia nos habla una cosa muy importante, dice el apóstol Pablo, que todas esas cosas van a ser suprimidas. En un momento dado, en un abrir y cerrar de ojo, todas las cosas que son móviles van a desaparecer. Eso ustedes van a encontrar, en hebreo está eso. Por eso yo no puedo fiarme de las cosas que veo. Tengo que aprender a andar en el espíritu. Voy a leer esto. Esto es muy importante. Esto es categórico. Hebreos capítulo 12. Y con esto voy a terminar. Hebreos capítulo 12, versículo 15 en adelante. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Eso en un momento dado voy a hablar también. Eso es terrible. Por una cosita que sucede nomás, nosotros desviamos nuestra atención. Y ahí ya voy a empeñarte todo. Eso enseña la Biblia. Tu mente, tu atención tiene que estar continuamente centrada en el bien perfecto. Siempre viendo el bien perfecto. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¿Entienden, gente? Sencillo, es lo que yo les suelo decir a toda la gente, todos los que me conocen, referente al arrepentimiento. El arrepentimiento no existe realmente.
el arrepentimiento no existe realmente. Lo que existe es una rectificación. Yo tengo que rectificar, cambiar mi conducta. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Número 1, el monte al cual nosotros nos acercamos no tiene relación con los sentidos. Por eso yo les dije, tenemos que andar por medio de la fe. La fe no se sustenta en cosas que se ven, sino en cosas que no se ven, en cosas invisibles. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. ¿Dónde ustedes se acercaron entonces? Jerusalén la celestial, dice. Se acercaron a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Por eso es lo que yo no dejo de hablar de los ángeles, no dejo de hablar de los maestros de sabiduría, no les dejo de hablar a ustedes del batallón celestial, eso lo decía, ¿verdad? Del ejército celestial, porque hay un ejército celestial, mi querida gente. Hay un ejército celestial. Entonces nosotros no podemos estar prendidos en las cosas del mundo. Tenemos que aprender a elevarnos a ese monte Sión. Ese monte Sión, ese es el Espíritu Divino. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A los primogénitos que están inscritos en los cielos, dice. Están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla. Dios habla, Dios habla, Dios habla, Dios habla. No es que Dios habló y dijo. Dios habla ahora. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Entonces tenemos que empezar a escuchar a quien les dije, al Espíritu Santo. ¿Cómo yo accedo al Espíritu Santo? Por medio de la fe. Por medio de la fe en las cosas invisibles de Dios. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles. Sepan bien ustedes, la tierra se mueve. La tierra se mueve. La tierra se mueve. Entonces, ¿qué va a pasar con la tierra? ¿Qué va a pasar con la tierra? ¿Qué dice acá? Aún una vez indica la remoción de las cosas movibles. Movibles. Como cosas hechas. Todas las cosas hechas. Todas las cosas hechas que ustedes ven a su alrededor saben perfectamente bien cuál es el fin de todas esas cosas. Para que queden las inconmovibles. ¿Y qué dice San Pablo referente a lo que va a permanecer? ¿Qué es lo único que permanece? Lo que permanece sobre todas las cosas es el amor. ¿Y dónde encuentro yo eso? Eso está en 1 Corintios capítulo 13. Y vamos a ver nosotros a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor. Por eso todas las cosas movibles van a ser destruidas. Van a desaparecer. La tierra va a ser elevada.
va a ser elevada y va a volverse en una tierra inconmovible, es decir, que no se va a mover, ya no va a tener más eje y ya no se va a estar moviendo de aquí para allá. Ustedes saben que hay día y hay noche, hay día y hay noche, hay día y hay noche. La Biblia dice que todo va a ser día. En un momento dado todo esto va a ser día solamente, y no es que va a haber un sol ahí que nos va a quemar a nosotros. No va a haber un sol que va a quemar a nadie, sino que la luz del Creador va a irradiar a toda la tierra, va a envolver la tierra, y la tierra se va a transformar en una estrella de luz, y va a ser una estrella inconmovible, ya no va a ser una estrella que se mueve. Y en esa estrella cada uno de nosotros vamos a estar, y cada uno de nosotros vamos a transformarnos en soles, en luminares, en luz. Ese es el diseño que todos los maestros de sabiduría indican. Entonces la tierra está llamada para eso, está llamada para un plan de perfección mucho mayor a lo que nosotros nos podamos imaginar. Entonces sepan ustedes esto: la religión va a terminar, el Vaticano va a desaparecer, todas las religiones que están en el mundo van a desaparecer, pero lo único que va a permanecer es el amor. Pues bien, entonces yo les diría a ustedes: busquen ustedes el amor de Dios, ese amor que procede del Espíritu Divino. Si yo elevo mi mente al Espíritu de Dios y niego la forma física, me empiezo a rehusar yo a las cosas físicas, las cosas que se mueven y cambian, y me establezco yo en las cosas que permanecen, entonces yo voy a tener conocimiento de la verdad. La verdad solamente se establece cuando yo me permito permanecer en la verdad, establecerme en la verdad. El pensamiento tiene que establecerse en la verdad, en el espíritu, en las cosas que permanecen. Bien, esta es la instrucción del día de hoy. Espero de que hayan entendido un poquito más. Andemos en fe, gente, es tan sencillo. Aprendamos nosotros a andar en fe, no seamos religiosos. La religión no va a llevar a nadie a la perfección. Los judíos siguieron la religión por mucho tiempo, sacrificaron montones de animales, siguieron un sistema religioso, les sirvió a ellos pudieron alcanzar la gracia por eso. No, gente, ya está demostrado eso. Bien, para cerrar vamos a hacer una invocación. Ahí ustedes tienen ahí la imagen del Maestro Ascendido Saint Germain. Saben perfectamente que ustedes no tienen que guiarse por imágenes. Sepan ustedes eso. Eso solamente está ahí como modo decorativo. Entonces vamos a centrarnos nuestra atención en el Espíritu Divino. Amada poderosa presencia de Dios yo soy, por el poder y autoridad del 3x3, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, invoco a los 7 espíritus que están delante de la presencia de Dios, para que a través de su radiación inunde nuestra vida, inunde nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sentimiento, y que esta luz divina que procede de Dios tome el gobierno y el control absoluto de todas las condiciones externas, de todas mis situaciones y de las situaciones mundiales. Que la luz de Dios y de Cristo nos envuelva a cada uno de nosotros, que la luz de Cristo nos fortalezca, que la luz de Cristo descienda a la tierra. Amada poderosa presencia de Dios yo soy, te invoco a ti, oh Dios omnipotente. Te doy gracias, Señor, por tu sabiduría, por tu entendimiento, por el don de la profecía, por el don de la llama violeta, por el don otorgado por el Maestro Ascendido Saint Germain, el don de la misericordia, el don del amor divino. Doy gracias también, Señor, por medio de tu amado Jesucristo, que se entregó en la cruz para enseñarnos estos principios universales, para que aprendamos, Señor,
a vivir en ti, a vivir en el Espíritu y a establecernos, Señor, en tu reino. Te doy gracias, amada presencia de Dios, yo soy, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Te doy gracias, amada presencia de Dios, yo soy, porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Te doy gracias, amada presencia de Dios, yo soy, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y el nombre de cada uno de mis oyentes. Les agradezco a cada uno de ustedes, agradezco también los comentarios que dejaron algunos, y que la luz de Cristo les envuelva a cada uno de ustedes, les fortalezca y les llene cada día más de entendimiento espiritual.